Amén, Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres un buen Padre, mi Dios. Y Padre mío, tu voluntad para nosotros es perfecta, mi Dios, y podemos nosotros en ello descansar y poner, mi Dios, nuestra esperanza, sabiendo, Padre, que lo que tú tienes y deseas para cada uno de nosotros, tus hijos, es lo mejor de lo mejor, Señor. De la misma manera que nosotros, siendo padres, deseamos lo mejor para nuestros hijos, tú de igual forma, Señor, deseas lo mejor para nosotros. Por ello es que este día podemos decir que tú eres un buen Padre. Y te amamos, Padre. Gracias por ello. Ahora bendícenos, bendice tu palabra. En ella y a través de ella, Señor, háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Ok, el teléfono. ¿Quién trajo teléfono? Si trajeron teléfono, pues pongámoslo en silencio, bajemos el volumen para que no nos vaya a sonar en el medio del servicio. Muchas de las veces cuando el teléfono suena, me distrae a mí y los distrae a ustedes. Me saca de onda, ¿no? Entonces tiendo a perder el hilo de donde yo voy. Y después comienzo a hablar insensateces, ¿no? No quiero hablar eso. Quiero hablar la palabra de Dios y quiero hablarla con autoridad y hacerla de una manera que glorifique el nombre de Dios y les ministre a ustedes. ¿Ok? Otra cosa, les quiero hacer un reto. ¿Cuántos de ustedes están listos para un reto? Quiero, comenzando el día de hoy, orar de una manera ferviente por Israel por los próximos 42 días. Los próximos 42 días. Israel va a pasar por una fase de prueba muy fuerte, ya comenzaron este día, donde han hecho un pacto para parar lo que es la guerra durante 42 días. Los de Hamas se han comprometido a regresar todos los que habían secuestrado, o sea, todos los secuestrados. Un lapso de 42 días. Durante esos 42 días, todos los que fueron secuestrados van a regresar, Dios mediante, ya sean vivos o muertos, a Israel. Pero de igual manera, Israel tiene que soltar aproximadamente 3,000 terroristas, regresárselos al pueblo de Hamas. Va a ser una situación, un tiempo muy difícil. Por favor, les insto a que oremos estos próximos 42 días fervientemente por Israel. Oremos fervientemente por Israel. Así es de que no se olviden de orar todos los días, en la mañana, al mediodía y en la tarde, si es posible, por Israel. Es muy importante. La palabra de Dios nos dice que bendice a su pueblo Israel, Dios lo bendice. Y al que maldice a su pueblo Israel, Dios lo maldice. Así es de que bendecir, orar y interceder por ellos es algo que Dios nos manda que hagamos, ¿no? Incluso lo tenemos en nuestros boletines. De igual forma también les quiero pedir, si por favor siguen orando por el grupo de hermanos que vamos a estar viajando a Cuba. Hay muchos de los que van a ir con nosotros que se han enfermado y están enfermos, ¿no? En condiciones, algunos de ellos críticas. Entonces necesitamos que de aquí al día que vamos a salir para Cuba, el Señor haga un milagro en la vida de ellos y puedan recibir sanidad en sus cuerpos y estén listos para ir y compartir la palabra de Dios y ser de bendición para el pueblo de Cuba. Otra cosa, el día de mañana, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Por qué es muy importante el día de mañana? Porque mañana se va a llevar a cabo la inauguración del nuevo presidente de los Estados Unidos. Hay muchas amenazas a la vida del presidente en estos momentos. Oremos, hermanos, para que haya una transición de poder pacífica. Que cuando pase el presidente Joe Biden, después de servir 4 años a la nación, pase el batón al presidente Donald Trump de una manera pacífica y no solamente ellos hagan su transición, sino que el pueblo igual pueda entender lo mismo, que haya una transición pacífica. Oremos por ello, porque no solamente si hay algo
planeado, maquinado por el diablo, que sea el Señor destruyendo los planes y echando por tierra toda esa maldad que están planeando. ¿Okay? Así es de que por favor oremos mucho por el día de mañana para que el Señor se mueva y pueda haber una transición pacífica. Finalmente, me comentaba el pastor Michael que nuestro ministerio, el diezmo y las ofrendas del ministerio hispano han decaído mucho, han bajado muchísimo. Y muchas veces lo que pasa es que no ponemos nosotros, digamos, no identificamos el diezmo y las ofrendas que damos del ministerio hispano. ¿Por qué? Porque agarramos un sobre, si tenemos el efectivo en el sobre y lo tiramos en la caja de las ofrendas. Y no identificamos que viene del ministerio hispano. Por lo tanto, cuando lo cuentan en la cuenta general. Comúnmente entra en la cuenta de los hermanos de habla inglesa. Así es de que por favor les pido, cada vez que den su diezmo, asegúrense que le ponen español en el sobre. Pónganle español en el sobre. Y una de las cosas que podemos ver es el hecho de que el Señor es muy bueno y yo sé que estamos pasando por momentos difíciles. El Señor dice que ama al dador alegre. Él no quiere que tú des porque estás agradecido por lo que Dios te ha dado. No porque te están torciendo el brazo. Nosotros, hermanos, en esta iglesia a nadie le exigimos que dé el diezmo. Eso es entre tú y Dios. Te das cuenta, no pasamos la canasta. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos en fe, creyendo que el Señor, la iglesia es del Señor y Él va a proveer para las necesidades de la iglesia. Pero igual, si el Señor pone en tu corazón ofrendar o diezmar, pues asegúrate que lo identificas como parte del ministerio hispano. Amén. ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿Como el agua? Ok, no lodosa, ¿verdad? No el agua lodosa, ¿verdad? Sino todo claro, bien clarito todo, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno, me da gusto. Entonces, ya con ello, vamos ahora a pasar a nuestro estudio de este día. El tema de hoy, hermanos, es cuán gran lucha es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Vamos a estar en el libro de Colosenses, capítulo 2. Y vamos a mirar de los versículos 1 al 7. Y es, hermanos, muy motivante para mí enseñar a través de este libro. ¿Por qué? Porque es una extensión de la obra que el apóstol Pablo llevó a cabo en Asia Menor. O sea, el apóstol Pablo tuvo la bendición y el privilegio de ministrar a Epafras, este hombre el cual escuchó el evangelio de los labios del apóstol Pablo y el Señor puso en el corazón de él regresar a su tierra, regresar a su casa, a su parentela, a su ciudad y ahí abrir un estudio bíblico de donde nació la iglesia de Colosa. Epafras enseñando la palabra de Dios de la misma manera que el apóstol Pablo le enseñó a él la palabra de Dios. La iglesia comenzó a crecer, comenzó a dar fruto, se comenzó a causar efecto positivo en medio de la comunidad de Colosa. Y todos ellos unánimes en un mismo espíritu comenzaron a crecer en entendimiento y sabiduría de lo que Dios, del plan de Dios, del amor de Dios, de lo que Dios había trazado para que el hombre fuese salvo a través de su Hijo Cristo Jesús. Y vemos cómo el efecto de la palabra de Dios estaba alcanzando a todos aquellos ciudadanos de Colosa. Y para mí, hermanos, cuando miramos eso, es el hecho de que para mí el deseo más grande es que alguien de aquí de esta iglesia, de ustedes quizá, el día de mañana, después de recibir ya quizá por un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, ponga el Señor en tu corazón el deseo de ir a otro lugar o a otra ciudad y abrir un estudio bíblico y comenzar un estudio bíblico y eventualmente plantar una iglesia en ese lugar. ¿Por qué? Porque es una extensión de la enseñanza de la palabra de Dios, de lo que Dios está haciendo dentro de estas 4 paredes, dentro de esta iglesia.
Y para mí eso es muy, muy motivante. ¿Por qué? Porque podemos ver que Dios obra de forma muy hermosa en la vida de sus hijos. Por ello es que cuando comenzamos con el libro de Colosenses, después de dar la introducción, el primer tema que miramos en el libro es el de amor, fe y esperanza. Hablamos del amor de Dios a través de Cristo Jesús. Hablamos de la fe de aquellos creyentes que pusieron su fe y su esperanza en Jesús. Aquellos que dijeron, hey, ¿sabes qué? Por el amor de Dios y por la fe que nosotros tenemos esperanza, la esperanza de vida eterna. Pero también, hermanos, miramos que el apóstol Pablo nos presentó la preeminencia de Jesús. Y nos dijo a nosotros que Jesús está sobre todas las cosas. Y todas las cosas por Él, por Jesús, existen en este momento. O sea que el apóstol Pablo nos ha llevado a nosotros a través de ¿qué? A través de la preeminencia, el amor, la gracia, la misericordia de Dios para nosotros la iglesia. Y también la semana pasada tocamos el tema Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, Cristo en nosotros, dentro de nosotros, es la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Y el día de hoy, iglesia, vamos a estar tocando cuán gran lucha hay en el corazón de aquel que ama a Dios. Una de las historias más importantes de la Biblia sobre una gran lucha es la de Jacob en Peniel, que la encontramos en Génesis capítulo 32, versículo del 22 al 32. Jacob, después de años de engaño y conflictos familiares, se encontraba a punto de reencontrarse con su hermano Esaú, a quien había engañado al arrebatarle la primogenitura, no solamente arrebatándosela, sino que tomando la bendición de su padre, la cual le pertenecía a Esaú. O sea, Jacob engañando a su hermano, engañando a su padre de una manera deliberada, hizo todas estas cosas. Pero ahora acá se encuentra en una etapa de su vida donde está teniendo un gran conflicto interno. Está teniendo una gran lucha interna. En ese momento, un hombre que muchos creen que era una manifestación del Dios mismo comenzó a luchar con él hasta el amanecer, nos dice la Escritura. Fue una lucha intensa, física y espiritual. Una lucha intensa que físicamente peleó con el ángel, de igual forma peleó internamente con su pasado, con las cosas que él había hecho. Y a pesar del dolor y el cansancio, Jacob se aferró con determinación, negándose a soltar al hombre hasta recibir de él una bendición. Finalmente, el misterioso luchador tocó su cadera, la cadera de Jacob, dejándolo cojeando por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces en tu vida y en mi vida, para podernos alinear con el corazón de Dios, tiene que hacernos entender a nosotros que la voluntad de Dios no es la voluntad del hombre. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, nos dice la palabra de Dios, ¿y quién lo conocerá? Jacob fue un hombre que luchó en sus propias fuerzas. Después de luchar en sus propias fuerzas, engañando, mintiendo
y haciendo infinidades de cosas deshonestas ante los ojos del Dios, el cual lo llamó a él, para que fuese él quien llevase y representase el nombre del Señor. Finalmente tuvo que tener un encuentro personal con él. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Ahora, esta historia nos recuerda que las grandes luchas no solo son físicas, sino que también lo son espirituales y emocionales. Emocionales. Jacob enfrentó su pasado, su miedo y su identidad, pero su persistencia lo llevó a una transformación. Lo llevó a una transformación. De igual manera, en nuestras vidas cristianas enfrentamos los mismos conflictos. Los mismos conflictos. No solamente, hermanos, vamos también nosotros a experimentar grandes luchas físicas, espirituales, emocionales. Pero al final del día tenemos que aferrarnos ¿a qué? Aferrarnos a la verdad, aferrarnos a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos mantiene a nosotros y nos sostiene a nosotros en el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. La fortaleza nuestra no viene, hermanos, de nuestras fuerzas. La fortaleza nuestra viene de parte de Dios. Y el apóstol Pablo comienza en el capítulo 2 con el primer punto, donde nos dice el primer punto, luchando para ser consolados, que los cubre de los versículos 1 al 3. Y en el versículo 1 dice, pero quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Aquí se levanta el telón en un momento. Y se tiene un destello impactante del corazón del apóstol Pablo. Aquí es donde podemos mirar las marcas de un verdadero siervo de Dios. Aquí es donde podemos nosotros mirar el corazón de un hombre que ama a Dios con todo su corazón. Nos dice que está pasando por una gran lucha por aquellos cristianos, los que amaba, aunque no les conocía a ellos de manera personal. Y asocia a los de Laodicea o los leocidenses con los colosenses y habla de todos aquellos que nunca habían visto el rostro del apóstol Pablo, pero que habían escuchado la palabra de Dios a través de lo que el apóstol Pablo había enseñado a aquellos, los cuales fueron fieles en llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación y compartir aquellas palabras de ánimo y de vida eterna a aquellos que no la habían conocido aún. Hermanos, Jesús nos dice en las Escrituras que en el momento más crítico de su vida, oraba por todos nosotros. Oraba por los que ya habían pasado, los que aún estaban con vida y los que aún no habían nacido. Y la Escritura nos dice que Jesús continúa en ese mismo formato.
Porque la Escritura nos dice que Él está sentado a la diestra del Padre y desde ahí Él intercede por todos y cada uno de nosotros, todos los días. Todos los días. Porque todos los días tenemos un acusador el cual se presenta delante del Padre y nos acusa delante del Padre por nombre. Por nombre. Él va delante de Dios, el acusador que es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, como nos lo describe la palabra de Dios, y va delante de Dios y por nombre te acusa delante de Dios. Pero ahí Jesús intercede por nosotros. Por nosotros. La palabra de Dios en Lucas 22:44 nos habla del momento, un momento crítico en la vida de Jesús, mientras Él estaba en el huerto de Getsemaní. Nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Que caían hasta la tierra. Y cuando abrimos nuestra Biblia y miramos en el libro de Colosenses y observamos las palabras del apóstol Pablo, podemos entender que el corazón del apóstol Pablo era el corazón de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Porque nos dice en el versículo 1, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo, dice, cuán gran lucha sostengo por vosotros los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. La palabra que Pablo usa para lucha o contienda es muy gráfica. Sagón. Emparentada con nuestra palabra o con la palabra que conocemos como agonía. Pablo estaba peleando una dura batalla por sus hermanos en Cristo Jesús. Ahora debemos recordar que cuando escribió esta carta, Pablo estaba ¿dónde? Estaba en la cárcel, en Roma. Estaba en la cárcel, estaba en Roma, esperando presentarse a juicio ante el emperador, que era muy probable que le condenara a muerte. Por ello, hace la pregunta que muchos de nosotros nos deberíamos de hacer. ¿Cuál era la lucha que el apóstol Pablo estaba peleando? ¿Cuál era? Luchaba en oración deseando ardientemente ir a Colosa en persona a enfrentar cara a cara enfrentarse cara a cara con los falsos maestros para refutar sus razonamientos y recuperar a los que estaban desviados de la verdad. O sea, él internamente decía, yo deseo ir allá personalmente a la iglesia, pararme delante de ellos, enseñarles a ellos que las enseñanzas de estos falsos maestros son contrarias a la verdad y abrirles a ellos los ojos y el entendimiento para que puedan ver, entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de Él. No hay otras guías o vías para llevarnos a la vida eterna. Pero estaba preso. Se encontraba en una situación en la que no podía hacer más que orar. ¿Te das cuenta? Se encontraba en una situación en la cual no podía hacer más que orar. De igual manera, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, Jesús fácilmente hubiese podido decir al Padre, Padre, envíame 3 legiones o 4 legiones de ángeles y rescátame de la situación en la cual me encuentro en estos momentos. Sácame de este lugar de tormento y tortura.
quiero, oh Padre mío, no tener que sufrir. Quiero no tener que ser maltratado por mi creación, los cuales yo formé y crié. Quiero yo ser libre, pero Jesús no optó de esa manera, actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque Él, nos dice la Escritura, que oraba aún más intensamente, con mayor fervor, diciendo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Padre, yo quiero obedecerte hasta el último momento. Quiero obedecerte. El apóstol Pablo, estando en la prisión en Roma, al escuchar que la iglesia estaba siendo engañada, que la iglesia estaba siendo desviada, que los hermanos estaban dejando la fe, él empezó a orar fervientemente, pidiendo al Padre, pidiendo a Dios, ¿qué? Que enviase quien tuviese que enviar para enseñarles a ellos la verdad. Por ello es que Pablo debatía en oración por todos aquellos a los que no podía ver. Y cuando el tiempo y la distancia y las circunstancias no los separaban a él, él no dejó, no cesó de orar fervientemente. De orar fervientemente. Si alguien te llega a ti y te dice: hey, ¿te acuerdas de Benjamín? ¿Te acuerdas de Gustavo? ¿Te acuerdas de Francisco? Aquellos hermanos que juntos trabajábamos como mujeres y que juntos íbamos semana tras semana a los estudios bíblicos de hombres. Aquellos que nos sentábamos en las primeras filas todos los domingos y con nuestros cuadernos tomábamos notas, íbamos a casa y comparábamos las notas de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de aquellos hermanos? Sí. Oh, pues ¿sabes qué? Se han ido al mundo. Eso debería de partirte el alma, partirte el corazón. Porque eso es lo que estaba causando en la vida del apóstol Pablo. El hecho de saber que no podía ir allá personalmente a corregir la deficiencia teológica, o sea, no podía ir a enseñarles a ellos la verdad, le partía el corazón. Tenía una lucha interna increíble, increíble. Y le dolía en el alma el saber que la iglesia estaba siendo engañada y muchos de los que habían aceptado a Cristo Jesús se estaban yendo tras filosofías, tras enseñanzas erróneas. Pero hermanos, a pesar de estar encarcelado, su amor y dedicación no se limitaba por la distancia ni las circunstancias. ¿Por qué? Porque nos dice él que él oraba fervientemente. Oraba fervientemente. Dice: porque quiero que sepáis, o sea, quiero que entiendas que no he dejado de pedir e interceder, rogar, suplicar a Dios por vosotros, por vuestra fe, que vuestra fe se mantenga intacta y no sea tocada. En el versículo 2 y 3 nos dice: porque para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de el conocimiento, para que sean consolados vuestros corazones. El mensaje de Colosenses versículos 2 y 3 es el deseo de Pablo de que los creyentes sean fortalecidos espiritualmente, unidos en amor y enriquecidos en un conocimiento profundo de Dios y de Cristo. Ese era el deseo de Pablo.
Por ello dice, para llegar a un entendimiento y conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, oraba fervientemente para que ellos llegaran a ese conocimiento, para que sean consolados, dice el apóstol Pablo. Consuelo y unidad en amor. Lo que Pablo quiere que los corazones de los creyentes fuesen consolados, permaneciesen unidos en amor. Y por ello es que él sugiere a la comunidad cristiana que se apoyasen los unos a los otros, se apoyasen mutuamente, que se mantuviesen firmes en la verdad, que se mantuviesen firmes en el evangelio, que no se dejasen engañar, que no se dejasen poner cargas arriba que no podían llevar, que no podían cumplir. Muchas veces a nosotros se nos ponen cargas que no debemos de llevar, no debemos de cargar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que hemos sido salvos por gracia, por medio de Jesús. No hemos sido salvos por la ley. O sea, no tenemos que cumplir todos los requisitos de la ley para poder entonces obtener la salvación. Porque la salvación se obtuvo en la cruz del Calvario, cuando Jesús derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. En Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, hablando aquí Jesús, sino también por los que han de creer en mí, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, Jesús nos dice para que todos sean uno, todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, sean uno en nosotros. El apóstol Pablo dice para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, sean unos en el amor del Padre, en el amor de Dios. Gálatas capítulo 3 versículo 28. La escritura nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Para poder llegar, hermanos, a un entendimiento y conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, el objetivo final es que los creyentes alcancen, hermanos, una comprensión profunda de la verdad divina. Y esto implica no solo un conocimiento intelectual, sino una relación viva con Dios y con Cristo Jesús. ¿Cómo podemos llegar a conocer a alguien? Viviendo con ese alguien. Viviendo con ese alguien. Cuando comienza el noviazgo en una pareja, todo es bonito, ¿verdad? Todo es color de rosa. Las flores, las palabras, el salir a comer, el salir a caminar al parque, el ir a la playa, o sea, la sonrisa, o sea, todo es agradable, todo es maravilloso. Y piensas que esa es esa persona a la cual te corteja o tú estás cortejando es lo mejor. Es la persona perfecta. No hay un solo defecto en él o en ella. Todo está maravilloso. Y dices, wow, me gané
me saqué la lotería. Y ahí el día dices, hey, ¿quieres casarte conmigo? Y ella dice, sí, quiero casarme contigo porque eres el hombre perfecto. Y él le dice a ella, y tú eres la mujer perfecta. Y entonces se casan. Y en cuestión de 8 días se dan cuenta que las perfecciones que ellos miraban en aquellas personas ahora se han convertido en imperfecciones. Ahora se dan cuenta que ronca en la noche. Ahora se dan cuenta que come con los dedos. Ahora se dan cuenta que no se pone desodorante y huele su cuerpo. Y ahora se dan cuenta que tiene unos modales medios extraños. Pero no conocían nada de esto hasta que no comenzaron a convivir con aquella persona. El apóstol Pablo, hermanos, nos dice a nosotros que para poder llegar a un entendimiento y conocimiento de Dios en Cristo Jesús tenemos que comenzar a convivir con Él. Tenemos que comenzar a vivir con Él. Dirás tú, bueno, ¿y cómo le hago? Bueno, fácil. Primero, tienes que reconocer que eres pecador, que has fallado a Dios, que te has quedado corto. Segundo, pedirle perdón. Pedirle perdón. Tercero, invitarle a entrar en tu corazón. Y es ahí donde Él viene a vivir en tu corazón. Porque inmediatamente que entra en efecto el tercer punto, entra en efecto el hambre, el deseo de la palabra de Dios y comienzas a devorarte la palabra de Dios y comienzas a conocer a Jesús, comienzas a convivir con Jesús y le comienzas a conocer por quién Él es y cuál es el plan de Dios para tu vida. Y es ahí donde empiezas a apreciar, ¿qué? Empiezas a apreciar la obra divina de Dios. Nota lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1, versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo, hermanos, es la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Cristo es la fuente de toda sabiduría y conocimiento. En Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, lo que significa que solo en Él puedes hallar la verdad absoluta. No es necesario buscar sabiduría en enseñanzas humanas o filosofías erróneas, sino que todo lo necesario para la vida y la salvación se encuentra en Cristo Jesús. Juan 6:53 nos dice que Jesús les dijo,
en el versículo 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El apóstol Pablo nos dice a nosotros, en Cristo está el misterio, o sea, en Cristo Dios nos revela el conocimiento y la sabiduría, nos revela a nosotros el misterio de la vida eterna, nos revela a nosotros lo que Él tenía escondido para muchos, aquellos los cuales deseaban llegar a conocer y no conocieron porque aún no era el tiempo de revelarlo a la humanidad. Y los hombres, como puedes ver acá, no pudieron entender las palabras de Jesús. No pudieron entender el hecho de que Jesús les dijese a ellos que debían de comer su carne, que debían de beber su sangre. No entendieron que Jesús es el pan de vida, que aquel que come de Él, que come o lo come a Él, en Jesús, tiene la vida eterna. Por ello, en el versículo 61 de Juan 6, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pablo describe la verdad de Dios con palabras como riquezas y tesoros, él nos recuerda que la verdad de Dios es preciosa y digna de buscar con sacrificios, hermanos. Pablo enfatiza que la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento provienen de Cristo. Provienen de Cristo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. Jesús nos dice, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús nos dice a nosotros que Él es la puerta del redil. O sea, la puerta a la vida eterna. Cuando Jesús, hermanos, viene a morar en nosotros, juntamente con Él viene
toda la sabiduría y todo el misterio de Dios. Y a medida que nosotros desarrollamos esa relación íntima y personal con Jesús, todas estas palabras escritas y dichas por Dios en las Sagradas Escrituras comienzan a tomar vida y a formar en nosotros, hermanos, el conocimiento y la sabiduría de quién es Dios y el plan de Dios para nosotros, la humanidad. Y por qué nosotros, siendo seres humanos creados de la tierra, Él haya optado por poner en nosotros el tesoro y las riquezas de Dios en nuestros corazones. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto nos habla de luchando para que nadie os engañe. Lo encontramos de los versículos 4 y 5. Y dice el apóstol Pablo, esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Os he dicho a vosotros que Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna. Os he hablado a vosotros y os he dicho que Él es el pan de vida. Os he dicho a vosotros que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Os he dicho a vosotros que no tenéis que hacer nada más que creer en Jesús, poner vuestra fe en el Hijo de Dios. No necesitáis nada más. No necesitáis nada más. Porque una vez que Jesús entre a tu corazón y venga a ser Señor de tu vida, Él te va a revelar a ti la verdad y la verdad os va a hacer libres, dice la Escritura. Por ello en el versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aquellos que les dijeron a los colosenses que encontraran sabiduría y conocimiento aparte de la sencillez de Jesús, fueron muy persuasivos. El atractivo de la sabiduría y el conocimiento escondido y profundos pueden ser fuertes y engañosos. ¿Por qué? Porque si a ti te vienen y te dicen, hey, quiero revelarte un misterio. El hecho de que te digan a ti, quiero revelarte un misterio, capta tu atención. Y dices, ¿tú qué es? ¿Qué es? A ver, comparte, habla. O sea, despierta en ti el deseo de conocer algo nuevo, de conocer algo que no conocías antes. Y eso es exactamente lo que esos falsos maestros estaban haciendo. Estaban llegando a los nuevos creyentes, a la iglesia en Colosa. Y al llegar a la iglesia en Colosa comenzaron ellos a enseñarles a ellos que sí, Jesús es el Hijo de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Jesús no era suficiente para la vida eterna, o sea, no era suficiente para que Dios perdonara los pecados de la humanidad. Se tenía que adoptar también la ley de Moisés a la fe en Cristo Jesús. Tenían que bautizarse, tenían que circuncidarse. Tenían también que cumplir todos los requisitos establecidos en la ley de Moisés, siguiendo las dietas establecidas en la palabra de Dios para los judíos. Tenían que seguir todo al pie de la letra. Y el apóstol Pablo les dice, no, ninguna de estas cosas es cierta, ninguna de estas cosas es verdad. ¿Por qué? Porque para yo poder llegar a la vida eterna, lo único que tengo que reconocer es que soy pecador y necesito a un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús, el cual ha pagado por mis pecados y me ha perdonado mis pecados. Y porque me ha perdonado mis pecados, ahora tengo la esperanza de la vida eterna. Por ello Pablo dice, para que nadie os engañe. Os estoy hablando acerca de que en Jesús se encuentra la sabiduría, se encuentra el conocimiento. Él es el que sostiene todas las cosas.
Jesús es la verdad y no hay otro camino al Padre sino es Él y solamente Él. Por ello es que os estaba encomendando a la iglesia a Dios a través de Cristo Jesús y pidiendo al Padre, pidiendo a Dios que les abriese el entendimiento y les diese discernimiento para que nadie los engañase. Pablo no les dijo a ellos que habían sido engañados. Les está diciendo a ellos, ustedes necesitan conocer la verdad para que cuando venga el engaño la puedan detectar. La puedan detectar. El Tesoro de los Estados Unidos entrena a sus inspectores de billetes falsos en el billete verdadero solamente. Se pasan semanas palpando los billetes verdaderos. Desde una esquina comienzan, lo van palpando, todo el billete, hasta que terminan de palpar el dólar, el de a 5, el de a 10, el de a 20, el de 50 y el de 100. Se los aprenden de memoria con el tacto. Y en cuanto llega a las manos de ellos, un billete falso, con el tacto pueden detectar que es un billete falso. ¿Por qué? Porque han aprendido al verdadero billete. De igual manera nosotros, si entendemos el plan de Dios, si entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Jesús, el día de mañana cuando alguien venga y nos comience a enseñar a nosotros una enseñanza diferente a la cual tú y yo hemos aprendido, no de hombre, sino de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, y es contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña, debamos de entender de que lo que nos están enseñando es falso, contrario a la verdad, contrario a la palabra de Dios. Lo que nos lleva al tercer punto. El tercer punto es luchando por la firmeza de la fe en Cristo. Versículos 5 al 7. Luchando por la firmeza de la fe en Cristo. En el versículo 5 dice, porque aún estoy ausente en cuerpo. Si estoy en Roma, estoy prisionero. No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestra buena orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, el hecho de que ustedes se hayan tomado el tiempo de escribirme una carta y enviármela a mí a Roma, sabiendo que estoy prisionero, me da paz en el corazón. Porque a ustedes les concierne el hecho de que estos falsos maestros hayan entrado en el medio de vosotros y en el medio de vuestras iglesias, trayendo a vosotros enseñanzas contrarias a la verdad. Me da a mí paz el saber que Dios les ha dado discernimiento para discernir que estos hombres no enseñan la verdad. No enseñan la verdad. Pero aunque no estoy con vosotros, quiero que sepan que estoy con ustedes en espíritu. Estoy con ustedes en espíritu. Y cuando hablamos nosotros de estar en un mismo espíritu, hermanos, hablamos de que tenemos una misma meta, un mismo propósito, buscamos un mismo fin, anhelamos agradar a Dios en todo tiempo, en toda hora y con todo nuestro ser y todo nuestro corazón. ¿Por qué, iglesia? Porque mi deseo más grande en mi vida es agradar a Dios, agradar a Cristo. Y el saber que tu deseo
más grande es agradar a Dios y agradar a Cristo. Nos pone a nosotros en una misma página. Estamos en el mismo espíritu. Estamos en el mismo espíritu. Y como estamos en el mismo espíritu, entonces nuestra meta es la misma. Agradar a Dios, seguir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Pablo dice, estoy ausente en el cuerpo, es verdad, no estoy con ustedes. Pero no obstante, dice, estoy en espíritu con vosotros. Porque veo que sus ojos de ustedes están puestos en el autor y consumador de nuestra fe en Cristo Jesús. Mis ojos están puestos en el autor y consumador de nuestra fe en Cristo Jesús también. Y me gozo, dice, me gozo mirando vuestra buena orden. O sea, me gozo en el hecho de saber que ustedes, iglesia, están buscando agradar a Dios de la misma manera que yo estoy buscando agradar a Dios. Por ello el mensaje del versículo 5 es el alineamiento y la confirmación de Pablo con los creyentes en la iglesia de Colosa. Podemos ver la conexión espiritual. Pablo resalta que, aunque no está presente físicamente, su espíritu está intercediendo continuamente por ellos. Hermanos, la firmeza de nuestros hermanos en Cristo debería causar gozo en nuestro corazón. Ustedes no saben cuánta alegría y cuánto gozo yo siento el verles a ustedes domingo a domingo y jueves a jueves. ¿Por qué? Porque sé que tienen la misma hambre y el mismo apetito que yo tengo del Señor. Vienen a buscar de Dios, vienen a buscar a encontrarse con Dios. Vienen a recibir de la palabra de Dios. De la misma manera que el Señor me da a mí su palabra y en la misma forma que yo la recibo, quiero transmitirla. Y así de la misma forma que ustedes llegan, la reciben, se van y la transmiten a otras personas. Eso a mí me da mucho gozo. Eso es en lo que hace énfasis el apóstol Pablo. En el versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados y abundando en acción de gracias. O sea, el apóstol Pablo acá les instruye a ellos, que cuando Jesús les fue presentado a ellos, le recibieron en fe. Creyeron en Jesús en fe y creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el cual a través de Él nosotros podemos obtener la vida eterna. Y les dice Pablo a ellos, les dice de esa misma convicción, esa misma fe que sintieron cuando invitaron a Cristo Jesús a entrar en vuestros corazones, que manténganla, sigan creyendo y vivan todos los días creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios. Que por fe, hermanos, somos salvos por medio de la fe, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y no solamente eso, sino que les dice a ellos arraigado. La palabra arraigado nos habla de un árbol. Un árbol que cuando lo plantas comienzan sus raíces a profundizar en la tierra. Y comienzan sus raíces a buscar el agua. Y de donde las raíces se encuentran el agua, comienza entonces el árbol ¿a qué? Comienza el árbol a crecer. ¿Por qué? Porque está recibiendo los minerales, el agua, lo que necesita para poder crecer.
No solamente está profundizando en sus raíces, sino que se está afirmando. Porque ahora viene un viento, sopla sobre de ese árbol, y ese árbol no es tan fácilmente movido porque sus raíces están muy profundas, está muy arraigado. No hay nada que lo haga moverse de su lugar. Y dice el apóstol Pablo, ustedes busquen la sabiduría de arriba, la sabiduría del cielo. Busquen a Dios con todos vuestros corazones, vuestra alma y vuestro ser. Profundicen en la palabra de Dios. Extraigan, saquen de la palabra de Dios los nutrientes que su espíritu necesita y crezcan. Edifíquense en la palabra de Dios. O sea, sigan creciendo en la sabiduría y en la verdad, y confirmándose ustedes todos los días en vuestra fe, todos los días, así como habéis sido enseñados, dice el apóstol Pablo. ¿Por quién? Por Epafras. Epafras, pastor de la iglesia de Colosa, enseñó la verdad, practicó la verdad y vivió la verdad. Les modeló la verdad y les enseñó a ellos que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Que Él es el único que nos puede llevar al Padre. Les enseñó a ellos que el que pone su fe y su esperanza en Cristo Jesús tiene la esperanza de vida eterna, y vivirá en Cristo y con Cristo por la eternidad. Por ello les insta, ¿qué? Les insta a vivir conforme a Cristo. Pablo exhorta a los cristianos a que así como recibieron a Jesús como Señor, ahora vivan de acuerdo a esa fe, a esa esperanza. Ahora, hermanos, esta es una regla maravillosa para la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque no podemos perfeccionar en la carne lo que se ha comenzado en el Espíritu. Por lo tanto, así como recibiste a Jesús, andad en Él, creyendo en Él. Si recibiste y creíste que Jesús es el Hijo de Dios, sigue creyendo, mantente en tu fe, mantén tus ojos en Él, Señor. En Gálatas capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo dice estas palabras, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice: estoy horrorizado de ustedes. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartados tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en lo absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Wow. ¿Te das cuenta? Dice el apóstol Pablo: mi objetivo no es ganar el favor del hombre. Mi objetivo es seguir los pasos de Jesús, hacer la voluntad del Padre. Las cosas simples de la vida cristiana, hermanos, proporcionan un combustible espiritual continuo y confiable para el crecimiento.
Siempre debemos recordar las cosas que se nos han enseñado. Siempre. ¿Por qué? Porque es una firmeza y crecimiento espiritual para nosotros, para nuestras vidas. Arraigados nos habla, como ya lo mencioné hace un momento, de afirmarnos. Sobre edificados nos habla de un edificio que va creciendo en estatura, en altura. Comienzas con el cimiento, haces el primer piso, le edificas un piso arriba, otro arriba, y eventualmente lo vas edificando y vas edificando sobre lo que ya está construido. La palabra de Dios, la verdadera enseñanza, es la que te va a llevar a la verdad. Así es de que el apóstol Pablo es claro en su exhortación. Pablo expresa como aplicación una lucha para los creyentes, refiriéndose no solo a sus oraciones y preocupaciones, sino también a su trabajo constante para que crezcan en su fe, crezcan en la fe. Él anhelaba que fuesen fortalecidos, unidos en amor, firmes en el conocimiento de Cristo, que es la fuente de toda la sabiduría. Y en este pasaje, el apóstol Pablo nos recuerda de la importancia de permanecer firmes en la fe. No dejarnos engañar, hermanos, por filosofías o doctrinas erróneas. Para poder nosotros mantener nuestra mente sana y nuestro corazón puro, tenemos que mantener nuestros ojos en la verdad, en la palabra de Dios. Porque los ojos son las ventanas, las ventanas del alma. Lo que por tu ojo entre, contamina el resto de tu ser. Por ello es que para estar arraigados en Cristo como un árbol, hermano, tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Si no profundizamos en la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, hermanos, no vamos nosotros a poder enfrentar las luchas y conflictos que la vida nos tira día a día. Y para terminar, tenemos que abundar en gratitud, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y solamente de Dios. No hay nada en esta tierra que tú puedas decir es mío. Porque aún tu vida le pertenece a Dios. Aún tu vida le pertenece a Dios. Así es de que Pablo nos anima a nosotros los creyentes, hermanos, a permanecer firmes en Cristo Jesús. Creciendo en fe y expresando continua gratitud a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Vamos a orar. Pónganse de pie. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. El apóstol Pablo nos habla de esa gran lucha la cual él estaba teniendo internamente. Porque, Padre mío, no podía concebir la idea de que la iglesia estaba siendo engañada. Y él, prisionero, no podía ir allá. No podía ir allá a corregir las deficiencias teológicas. No podía ir allá a enfrentar a los falsos maestros. Pero él entendió que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, haría su obra en ellos, mientras él oraría e intercedería por ellos fielmente para que se mantuviesen en la verdad. De igual forma, este día nosotros, este
En este lugar pedimos, Padre, que nos ayudes a mantenernos firmes en la verdad, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, indagando, Padre mío, profundizando en tu palabra, creciendo en sabiduría y entendimiento de quién tú eres y cuánto nos amas y el plan perfecto que has trazado para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Te lo pido este día y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.